De moderador para este primer foro de Educación Física Praxis y para darnos la bienvenida a esta actividad le pido a la doctora Marta Amaral Figueroa, directora interina del departamento, que venga al podio. Buenos días a todos. El Departamento de Educación Física y Recreación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, les da la bienvenida a este evento que nos enorgullecemos con la presencia de todos nuestros estudiantes, profesores retirados, exalumnos y distinguidos panelistas, incluyendo a la administración de nuestro recinto. Es responsabilidad del primer centro docente del país insertarse en los quehaceres de la sociedad puertorriqueña. Este foro representa precisamente eso, el poder reflexionar sobre la visión y misión desde el macro, en torno a la educación hacia el movimiento físico humano, desde las distintas instituciones que inciden en este proceso. Debemos unir esfuerzos apoyándonos para que la meta de que más puertorriqueños saludables y con más atletas en su mejor momento físico sean la imagen de nuestro país. Les exhorto a que continúen el diálogo y que de este diálogo podamos encauzar proyectos dirigidos a esta meta común. Así que les doy la bienvenida. Ahora le voy a pedir al señor rector de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Severino, que nos dé un saludo. Muchísimas gracias. Estoy por aquí, estaba la última vez como yo secretario a hacer matrícula y luego para poder conocerte por allá, pero en una ocasión como esta, estaba el primer rector, no había pasado por aquí, que me siento muy bien por el distinguido panel, el distinguido visitante, por ustedes, los estudiantes, los alumnos, los profesores, pero aparte de todo, es para mí es un espectáculo. Hay una cosa que está pasando aquí hoy que yo nunca había visto y es ver a Temo. Uno siempre lo ve en pantalones cortos, con una tenis, en chaqueta, en gabán, así que eso es una cosa espectacular. Y a Fernando también, que yo acostumbrado a darle tapones, esas cosas a los baloncesto. Entonces, verlo así como que es algo bien grato. Mi saludo a todos ustedes, saludos a los distinguidos panelistas, al secretario, al profesor Oliver, la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, Georgie Rosario, que está también aquí, dando su tiempo para venir a compartir con ustedes, los estudiantes de educación física y de recreación e interesados en general por el deporte. Yo creo que nunca antes en la historia reciente, no de Puerto Rico, podemos decir de la humanidad, el ejercicio, el deporte, la recreación ha sido tan importante como ahora, ¿no? Debido a los cambios que todos sabemos que han sucedido, porque hemos convertido en una sociedad sedentaria y obviamente a través de estas iniciativas podemos revertir este tipo de tendencia que ya ha demostrado que es tan nociva y ustedes son simplemente los agentes principales de cambio. Así que yo saludo esta actividad, espero que sea de gran provecho, un intercambio, un conversatorio magnífico con personas experimentadas y ustedes como estudiantes saquen lo mejor de esta experiencia. Así que muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy siempre a sus órdenes. Gracias. Ahora le voy a pedir al doctor Agustín Colchado, decano asociado de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Educación, que nos dé un saludo. Muy buenos días a todos y todas, a nuestro rector, el doctor Carlos Severino, a lo honorable Ramón Horta, secretario del Departamento de Recreación y Deporte, a la señora Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, al profesor Georgie Rosario, exsecretario del Departamento de Recreación y Deporte y exprofesor de la Universidad de Puerto Rico. En Bayamón, al profesor Javier Olivero, director del Departamento de Educación del Programa de Educación Física. Me gustaría darle un saludo especial también al doctor Ángel Torres de COSUAM,
al profesor Rubén Maravena en nuestra escuela, ¿verdad? Porque aquí se están juntando voluntades, y a profesores jubilados y retirados, como es el profesor Pilgrim, que estuve compartiendo con él ahorita, nuestros exalumnos, nuestros estudiantes, y especialmente a nuestros anfitriones, a la doctora Marta Amaral y al doctor Fernando Aybar, por recibirnos aquí, y a todos los demás invitados. Deseo excusar primeramente a la doctora Ada Verdejo, decana interina de la Facultad de Educación, por encontrarse en estos momentos representando a nuestra universidad en otro foro, fuera de la institución. En estos momentos deseo compartir un saludo de parte de la doctora Verdejo, que en cierta manera recoge su sentir en torno a este foro que se celebra hoy. Cuando uno analiza quiénes son los distinguidos invitados que nos acompañan hoy, uno ve que hay una organización como la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental que vela por la salud pública y la calidad de vida. Cuando vemos a nuestros distinguidos invitados, que son personas que coinciden en ver y mantener el deporte como un motor del desarrollo económico para el país y como una herramienta de transformación social, cuando vemos que existe una visión compartida de todos, de todas y todos, en poseer un compromiso en fomentar al máximo la actividad física como estilo de vida para atacar el sedentarismo y sus efectos nocivos en la salud de los puertorriqueños. Cuando tenemos a la primera mujer que dirige el COCUR y a nivel internacional es la 11ª en presidir un comité tan importante, nos convencemos que cuando el Departamento de Educación Física, la doctora Amaral y el doctor Fernando Aybar, junto a todo su equipo de trabajo, hayan provocado ese junte histórico y lo enmarcan dentro de la Facultad de Educación, que esa es parte de sus funciones, y el Departamento de Educación, a mí me parece que desde ahora podemos declarar que esto será un éxito y probablemente va a establecer una agenda de trabajo que es un reto no solamente para el Departamento de Educación Física, sino para la Universidad de Puerto Rico. Así que bienvenidos y bienvenidas en nombre de la doctora Ada Verdejo y el mío propio. Antes de presentar oficialmente a los miembros del panel, queremos reconocer la presencia de Osuan, que es el aliado en la organización de estos foros. Queremos reconocer la presencia de las organizaciones estudiantiles de este departamento, la de estudiantes de educación física y la ARU, de recreacionistas universitarios, los miembros de la facultad y los miembros del departamento específicamente que están aquí con nosotros y están compartiendo, los miembros, incluyendo el director atlético del departamento atlético y la presencia de los atletas que utilizan las instalaciones en su entrenamiento y están aquí también participando. Y agradecer a Resistencia Deportiva, que va a estar transmitiendo en vivo esta actividad. Y por último, ¿verdad?, todas las personas que por motus propio o por iniciativa de sus profesores o amigos están aquí. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. ¿Sí? Tengo el honor, ¿verdad?, de contar con unos distinguidos panelistas, ya han sido descritos, pero oficialmente los vamos a presentar. Tenemos al profesor Georgie Rosario, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y en la década pasada fue secretario de Recreación y Deporte y un trabajador del deporte, porque aún continúa activo. Tenemos el honor, como bien dijo el decano Corchado, de tener a la señora Sara Rosario, que es la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y, ¿verdad?, vamos a decirlo nuevamente, la primera mujer en presidir esta organización, así que es un paso adelante y estamos viviendo historia con usted.
al honorable secretario de Recreación y Deportes, Ramón Horta, que colabora con estas entidades que están aquí al lado de muchas maneras, que veremos hoy, y al amigo profesor Harry Olivero, que es el director del Departamento de Educación Física dentro del Departamento de Educación a nivel nacional. ¿Okay? Así que, presentados oficialmente los panelistas, vamos a describir un poquitito la estructura del foro para que tengamos claro cómo vamos a correr el mismo. Está programado el foro para durar aproximadamente hora y media. El formato de discusión es a base de 3 preguntas premisas, van a ver que son extensas, que fueron desarrolladas por medio de petición a los miembros de la facultad, a las asociaciones estudiantiles, a la prensa, en términos de sus inquietudes, y de estas inquietudes que nos trajeron se elaboraron estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas o premisas, cada uno de los miembros del panel va a tener 4 minutos para brevemente discutir sobre ellas. Las preguntas son muy amplias, sin ningún turno de debate, ¿verdad? Cada uno va a exponer. Luego de esto, esperamos quedarnos con unos minutos al final, 10 a 20 minutos, donde lo utilizaremos para canalizar las inquietudes que puedan surgir, y las mismas, es bien importante, las mismas las vamos a trabajar de la siguiente forma. Si usted quiere plantear una pregunta, levante la mano. Vamos a tener a la Oficina de Comunicaciones de Rectoría ayudándonos, y quiero reconocer su presencia también, que no lo diga ahorita, y su apoyo, que ha sido buenísimo. Van a estar repartiendo y recogiendo la tarjeta luego que usted haya escrito la pregunta. Repito, si usted quiere plantear una pregunta, levanta la mano, se le da una tarjeta, escribe la pregunta y luego levanta la mano y se le está recogiendo. Esas preguntas van a pasar a manos del doctor Ángel Torres, y él estará, ¿verdad?, luego de un escrutinio, decidiendo cómo redactamos una que recoja todo o varias, o pasamos directamente las que ustedes trajeron. ¿Entendido? En otras palabras, no hay micrófono del piso al panel. Lo vamos a canalizar a través de eso. Con esta actividad deseamos comenzar, como ya habían dicho la doctora Amaral y el decano Corchado, queremos poner a la Universidad de Puerto Rico donde debe estar, al lado de estas personas y las instituciones que representan. Nosotros proveemos muchos de los profesionales que pasan al otro lado, a estar cerca de estas instituciones y del trabajo que realizan estas personas. Son ustedes, cuando se gradúan, los que van a pasar a ocupar esas posiciones en su momento. Por lo tanto, entendemos que nosotros, como departamento que preparamos estos profesionales, tenemos un estatus de par, de compañero de trabajo, en la búsqueda del desarrollo de un mejor país. Tenemos ese rol de hermano junto con estas instituciones, y ahí queremos estar, ¿verdad? Quizás en algunos momentos las verjas de la universidad, las rejas de la universidad nos hayan mantenido callados o aparentemente invisibles. Nosotros queremos nuevamente estar visibles. También es nuestra intención que este foro impacte en la preparación de nuestros estudiantes, que empecemos a reconocer que fuera de lo que aprendemos en la sala de clases hay muchas actividades de preparación profesional que están fuera de la sala de clases y en la cual usted se debe insertar desde que está en la universidad, no esperar a estar afuera para entonces empezar a hacer contacto. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta, premisa pregunta, y dice: considerando la educación física y el deporte como un derecho para todos los ciudadanos,
de nuestro país, sin importar la edad, desde preescolar hasta la tercera edad, sin importar el ámbito de actuación, desde deporte recreativo, discapacitado, escolar, hasta alto rendimiento profesional. Desde su perspectiva y la misión de la institución que representa, ¿cómo logramos que nuestra sociedad valorice la importancia del movimiento en todas sus manifestaciones y dimensiones? ¿Cómo debemos organizarnos en torno a los currículos y las teorías que deben dominar la praxis, la forma de evaluar los objetivos, los conceptos y el lenguaje que utilizamos, la formación y el perfil socioprofesional de nuestros profesionales y los valores que deben orientar esta disciplina y el valor sociopolítico que se le debe adjudicar a las conductas motrices, la importancia del movimiento, de tal forma que los procesos educativos y de formación, junto con el desarrollo biopsicosocial, sean tan importantes como los resultados y el rendimiento. Esta es la primera pregunta de este primer foro, cuyo tema es Educación Física y Deporte, un paradigma desde el desarrollo hasta los resultados. Adelante, profesor Olivero. Buenos días. Buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar. Mi nombre es Harry Olivero, director del programa de Educación Física, el cual pudo cualquiera de ustedes ocupar ese puesto. Yo soy maestro de Educación Física, aquí hay exalumnos míos. Saludos al profesor Temo, ya que tenemos una vinculación, porque los nenes de mi escuela yo los traía a los torneos que él realizaba aquí en la Universidad de Puerto Rico y siempre ganábamos. Ganábamos porque en la comunidad los preparaban. En la escuela no tenemos esa oportunidad de practicar, de hacer atleta. La pregunta que hizo el profesor, eso es para hacer una tesis. Pero, ni modo, vamos a ver cómo podemos trabajar con el asunto. En 4 minutos. Bueno, el programa de educación física a los futuros maestros. La base legal es la ley 149, que es la ley orgánica del departamento, y luego de un pleito legal en el año 2000, con la ley 146, se establece la educación física como parte del currículo del Departamento de Educación. Esa ley dice que en todas las escuelas de Puerto Rico debe haber un maestro de educación física y que se debe impartir educación física a todos los estudiantes mínimo 3 horas a la semana. Eso es lo que dice la ley. La realidad es otra, que la vivimos nosotros a diario en las escuelas. ¿Cómo podemos lograr que nuestra sociedad valorice esa importancia en todas sus manifestaciones? Desde mi punto de vista como maestro que soy, pienso que con educación. ¿Sabes? Nosotros podemos resolver todos los problemas de un país si educamos al país, si le damos una buena educación. El problema de la obesidad lo podemos resolver si educamos al país, a los niños, a los padres, y que haya un liderazgo efectivo que pueda ejercer lo que se establece en la ley. Tenemos muchas leyes en Puerto Rico, pero pocas garras para poder implantarlas. Nosotros tenemos una carta en el Departamento de Educación circular que establece que de cada 3 debe haber un maestro de educación física, que de 4 a cuarto a sexto grado un maestro de educación física, en escuela intermedia es un requisito y en escuela superior, pero la realidad no es esa. La base, los niños de cada 3, muchos niños no están recibiendo la clase, muchos niños no están desarrollando sus destrezas motoras. Por lo tanto, esos niños cuando llegan a otro nivel educativo se encuentran con unas dificultades de movimiento que va a ser básicamente para toda la vida, incluyendo el problema de obesidad. Al no estar activo en la escuela, que es donde están la gran parte de su tiempo, pues no pueden desarrollar esas destrezas de movimiento que se necesitan para que tener un país saludable. Las estadísticas ahora son alarmantes sobre la obesidad en Puerto Rico.
¿Qué hace el Departamento de Educación para eso? Bueno, pues hacemos una aportación en términos legales, en términos de documentos, de normativa, de que debe haber un maestro, pero la realidad no es esa. Y pues, hay muchas razones, no voy a entrar en las razones de por qué no ocurre eso, pero es la realidad. Pensamos que es fundamental que se realice eso, que se establezca un maestro de educación física para los primarios, K3, que sea obligado, que nuestros niños puedan desarrollar sus destrezas. De manera que, a mi juicio, compañero, esa es mi opinión con relación a, desde mi punto de vista, nuestra agencia, cómo puede aportar para que la sociedad valorice eso, con educación, y que se le dé entonces a nuestros niños pequeños, los futuros gobernantes de este país, desde ahora, actividades de desarrollo de movimiento. Gracias, profesor. Continuamos hacia la derecha, honorable secretario. Buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un orgullo volver a mi alma mater. Cuando yo estudiaba aquí, y no me gradué hace mucho, me gradué en el 2004. Aquí era que hacíamos los procesos de matrícula, y el sándwich que comíamos de pastrami después de la práctica de natación era espectacular aquí en el medio de la piscina. Así que para mí me trae unos recuerdos bien gratos. Le agradezco a todas las autoridades de la universidad, al rector, a la profesora que dirige el programa de educación física, a todos ustedes, los estudiantes, a mis compañeros de panel, el profesor Jorge Rosario, ex secretario de Recreación y Deporte, nuestra presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, y nuestro amigo y colaborador, Jari Oliver, director del programa de educación física del Departamento de Educación. En relación a la primera pregunta que tenemos, ¿cómo nosotros podemos trabajar para que nuestra sociedad, o cada uno de nuestros individuos, valorice lo que es la educación física, lo que es el deporte, lo que es la recreación? Yo creo que en ese sentido el puertorriqueño está mucho más consciente de la importancia de la recreación, de la importancia del deporte. Cuando nosotros tratamos de diseñar políticas públicas para poder atender situaciones específicas que permiten mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, la actividad física, el deporte y la recreación, desde la perspectiva del Departamento de Recreación y Deporte, se trabaja desde un enfoque social, desde un enfoque que permita la inclusión y la masificación de todos los componentes deportivos y recreativos. En ese sentido, se convierte en una herramienta que permite mejorar esa calidad de vida, atender asuntos de bienestar social enfocados en la salud. Es importante que nosotros nos podamos enfocar en lo que es la salud, porque obviamente una de las condiciones que nos está afectando a la ciudadanía en general, pues son los problemas de obesidad. Son problemas de obesidad que redundan o que surgen de un cambio dramático de nuestra forma de vida. Nosotros estamos sustituyendo en nuestra vida cotidiana asuntos que son del día a día por actividades que son sedentarias. Todos los trabajos que nosotros realizamos, con excepción del maestro de educación física, que es el que tiene que estar en el field, en la gran mayoría todos los trabajos se realizan desde un escritorio, trabajando de una forma sedentaria. En ese asunto nosotros tenemos que poner de nuestra parte como individuos para reconocer que la actividad física es importante en la vida de uno. Y por ende, si podemos nosotros incluir en nuestra vida diaria la actividad física como cualquier otra cosa que nosotros hacemos todos los días cuando nos levantemos, vamos a ir concientizando al ser humano que está al lado, a la derecha o a la izquierda, para que reconozca que la actividad física es importante hacerla. ¿Cómo nosotros nos organizamos? El Departamento de Educación tiene un rol bien importante, y en ese sentido uno de los componentes de ese departamento que tanto aporta al desarrollo de la vida de nuestro país, trabaja con muchos asuntos. Entre los muchos asuntos que tiene la educación física. Y en ese sentido, pues, escuchamos al profesor Jari Oliver cómo se van adelantando unas políticas públicas, cómo se va atendiendo con unos profesores, con unos académicos, para que puedan promover la educación física en escuela elemental, en escuela intermedia y en escuela superior. El Departamento de Recreación y Deporte se presenta como un aliado, como un facilitador en ese componente. Y aprovecho que está aquí la ocasión el profesor Jorge Rosario, que fue secretario del departamento al cual me honro dirigir en estos momentos,
En ese preciso momento, bajo la dirección de nuestro secretario Leonis Rosario, se dieron pasos importantes. Se reestructuró el Departamento de Recreación y Deporte, se convierte de una agencia de construir y hacer parques o instalaciones deportivas a una agencia programática, a una agencia que tiene por virtud de ley las herramientas para poder establecer una política pública de cómo utilizar el deporte y la recreación y promover actividad física en la ciudadanía en general. En términos de lo que es el Departamento de Educación y cómo nosotros trabajamos con ese componente y con los profesores de educación física, el Departamento de Recreación y Deporte ha sido un facilitador en todo ese proceso. Se dieron pasos afirmativos que en este preciso momento nosotros podemos presentarle a ustedes, donde en términos de escuela elemental trabajamos el deporte, trabajamos la recreación, para que se pueda atender el desarrollo formativo de todos. En ese sentido ya se va organizando cómo el departamento aporta al Departamento de Educación. En ese sentido, cuando hablamos de la formación y el perfil socioprofesional de nuestros profesionales, obviamente es la academia la que tiene que establecer cómo se van desarrollando los profesionales que van a atender estos asuntos. En ese sentido, básicamente sería mi contestación, aunque me extendí mucho, porque tenemos aquí preguntas de tesis. Bueno, buenos días. Buenos días tengan todos y todas. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí en esta mañana y me encantan estas invitaciones, me encantan las oportunidades que nos dan a nosotros, ¿verdad?, como líderes de las instituciones que representamos, de poder compartir con la comunidad universitaria. Yo creo que la universidad, cualquier institución académica que está forjando nuevos profesionales, debe abrir más sus puertas para que realmente los estudiantes tengan oportunidad de poder conocer de primera mano esta comunicación. Agradezco la invitación del rector, de todos los decanos, de toda la gente, mucha gente del deporte que hay aquí, mucha gente olímpica, muchos atletas que se han formado a través del Comité Olímpico y de muchas federaciones que trabajan, ¿verdad?, que comenzaron sus estudios y han continuado su vida laboral aquí en la universidad, así que para mí me siento muy contenta de estar aquí. La pregunta es muy amplia, yo voy a ir sobre algunos temas en particular, cosas que me preocupan, ¿verdad?, y que yo quiero... Estos foros para mí son más para dejarles a ustedes unos items, unos bullets en sus mentes para que puedan nutrirse y que puedan más adelante buscar más información. Yo entiendo que nuestra sociedad valora mucho lo que es el deporte y valora mucho lo que es nuestra institución como Comité Olímpico y lo que es la representación de Puerto Rico a nivel internacional. Aún cuando nuestros atletas tienen triunfos importantes, el país gozo total. Se paraliza todo, la gente se pone a ver la televisión, está pendiente a las redes, al internet, comparte la alegría. Aún en las derrotas más significativas en la historia deportiva, la mayor parte del pueblo sigue aportando y sigue apoyando y sigue aplaudiendo la labor de nuestros atletas. Muchos de ustedes son atletas, muchos de ustedes conocen atletas y saben el sacrificio que hacen nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestras chicas desde edades bien tempranas y cómo en su vida su meta final es estar representando a Puerto Rico a nivel internacional. Así que yo creo que la sociedad está bien importante de lo que es el deporte en el caso de alto rendimiento, en el caso del deporte como ente social, mucho más todavía. Aquí vemos gente desde muy temprana edad y gente hasta muy adulta edad. Y los hemos visto, aquí hay unos cuantos, que se ven como coco. Y están como coco. Y eso es porque el deporte ha sido su vehículo de transformación en sus vidas. Y no importa su edad, no importa su condición de salud, siguen todavía. Se ríen, se ríen ustedes mismos. Así que yo creo que sí, que el deporte realmente en este país se valora mucho, aparte de que es una de las pocas cosas que nos une como sociedad, que nos une como pueblo, que nos trae muchos motivos de alegría, y siempre que sale una delegación, no importa si usted conoce o no conoce a alguien de ese deporte, sabe que el nombre de Puerto Rico va a estar ahí. En términos de los currículos y las teorías que se deben dominar en la praxis, me encantaría mucho que nuestros jóvenes tuvieran más oportunidades de trabajo y tuvieran más oportunidades de hacer la práctica en lo que están estudiando. Es muy distinto lo que se aprende en teoría en un salón de clase. Cuando lo vamos a ejecutar, son pocas las instituciones, son pocas las federaciones, y las incluyo también ahí, que abren sus puertas y le dan esa primera oportunidad.
A veces porque no creemos que tenga el conocimiento suficiente, a veces porque en el caso del Comité Olímpico nuestros atletas están en un nivel, ¿verdad?, que no queremos arriesgarle su proceso de entrenamiento, su proceso, ¿verdad?, de rendimiento, y es muy poca a veces la oportunidad que le damos. En el Comité Olímpico como tal, cada estudiante que llega, nos llega mucho, no tanto en la parte técnica, nos llega mucho en el área de comunicaciones, y siempre tratamos de insertarlos, siempre tratamos de que alguna federación los pueda adoptar, porque es importante que tengan esa primera experiencia laboral. A todos los estudiantes que estén aquí, y el que piense, yo confío mucho en la formación y en el perfil. Nosotros somos un pueblo muy educado, y cada vez que viajamos y nos comparamos con nuestros profesores y con nuestros educadores y con nuestros entrenadores a nivel regional, los entrenadores de Puerto Rico están muy bien cotizados. Pero aquel entrenador o aquel profesor que piense que con lograr un diploma que diga Universidad de Puerto Rico, un bachillerato en el programa de educación física, ya llegó a la meta, está equivocado. Tenemos que seguirnos educando. Muchas de nuestras federaciones hacen cursos aquí, algunos nacionales, algunos internacionales. Y da pena ver en muchos cursos internacionales que de Puerto Rico hay muy poca participación. Y mientras nuestros educadores físicos, mientras los entrenadores de alto nivel piensen que se lo saben todo, pues obviamente nuestro deporte se está quedando atrás. El deporte evoluciona todos los días hay métodos nuevos de aprendizaje, todos los días se entrena de distinta manera. Y ustedes lo saben, ustedes lo han visto. Los que son coach van a ver y han visto los cambios en otros países, cómo el desarrollo del deporte ha sido tan constante y qué nos está pasando a nosotros como Puerto Rico. Tenemos que enfocarnos nuevamente, tenemos que ver hacia dónde nos queremos dirigir, si realmente queremos competir de tú a tú con los mejores competidores del mundo. Tiempo. Ok, en términos de los objetivos, yo creo que nosotros nos queda mucho camino por recorrer cuando vamos a evaluar los objetivos. A nosotros en el Departamento de Alto Rendimiento se nos hace bien difícil poder tener un perfil completo de cada uno de nuestros atletas, y hemos tratado, ¿verdad?, de cuando va a una federación, cuando va un atleta, poder decir en qué lugar del mundo tú estás, en qué lugar de la región estamos, porque carecemos de un sistema que realmente nos diga dónde están nuestros atletas. En muchos deportes de marcas, esos son más fáciles de medir, pero en muchos otros deportes que los sorteos son los que establecen a veces el resultado final de una competencia, es mucho más difícil poder uno medir dónde estamos nuestros atletas y hacia dónde nos debemos dirigir. En términos de los valores, no tengo ni que mencionar los valores que ha dado el deporte a todos nuestros deportistas, a todos nuestros atletas, desde la formación académica, desde la disciplina, el respeto, la tolerancia, la autoestima, son realmente inmensos los valores que asume el deporte, no importa su edad, en términos de salud, en términos de prevención, en términos de la obesidad, en términos de las enfermedades. Yo creo que el deporte es una herramienta de mucha utilidad, y aquel que no esté haciendo deporte, lo invito a que está a tiempo, porque no hay edad ni hay tiempo para uno poder dar un paso inicial. Gracias. Buenos días a todos. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera ser útil. Yo soy un ex de muchas cosas. Ex maestro de escuela, ex profesor universitario, ex director atlético, ex coach de baloncesto, ex director de programas de municipio, ex secretario de deporte. Pero eres un ex bien cotizado. Y hoy día, gracias. Es la diferencia. Y hoy día manejo el proyecto de formación de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que es el programa de selecciones nacionales juveniles. Cuando yo leí las preguntas, pues me di cuenta que era difícil contestarlas concretamente, porque inciden en la contestación de estas preguntas muchas cosas. Yo me planteaba, cuando la leía, cómo podemos lograr estas cosas, cómo es posible que estas cosas se den, e infería que la problemática que estaba escrita aquí era que algunos pensaban que esto no se lograba, ¿verdad? Y lo cierto es que los países se establecen como organizaciones
Y esas organizaciones tienen una razón de ser, y unos manejan la educación, otros manejan el deporte, otros manejan la recreación. Y las organizaciones son tan buenas como las personas que las dirigen, los propósitos que le inspiran y los recursos que se le asignan. La responsabilidad de que unas cosas ocurran la llevan a cabo gente que está inspirado por unos propósitos y que tiene o no tiene unos recursos para que se lleve a cabo. Puerto Rico es un país difícil de administrar. La mayor parte de los problemas no son el problema, es el síntoma de cosas que por omisión o por comisión ocurren en el país que no permiten que se den, que no permiten que estas cosas se logren. Hay un cuestionamiento sobre si en verdad el país da importancia en los currículos de escuela a la educación del movimiento. Pues el Departamento de Educación se organiza para que eso ocurra, con gente, con propósito y con financiamiento. A veces se logra y a veces no se logra. Es complicado, es complicado. Lo ideal es que estas cosas tengan los recursos adecuados en las escuelas, pero ciertamente eso no es real. Yo pienso que las organizaciones, para que se pueda medir su efectividad, porque en realidad lo que tenemos que saber si somos efectivos o no haciendo las cosas, tienen que medirse en términos de lo que hace por el ser humano, por la gente. La gente debe ser el foco de atención de todas las organizaciones. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras acciones, se supone que su fin sea mejorar el estatus de la gente, que la gente logre sus cosas. Desde mi perspectiva hoy, de lo que yo hago hoy, como director técnico de un programa de chicos que intenta formar jóvenes a cierta edad para que el país en su momento tenga un legado, un banco de talento que le permita participar con eficiencia en niveles que hoy no lo estamos logrando. La calidad de lo que se le dice a esos chicos, la manera como trabajamos el proyecto, es vital en los resultados que queremos lograr. A pesar de que lo que se pide aquí es complicado, yo creo que es parte de un proceso de educación. Coincido con eso con el profesor Olivero, y mucho tiene que ver con la determinación de valores que hagan las personas que tienen a su cargo el que eso suceda. Por ahí que está la cosa. Pasamos a la segunda premisa. Partiendo de la premisa que Puerto Rico posee los recursos humanos, entiéndase profesionales y voluntarios, las facilidades y presupuestos aceptables para el desarrollo de la educación física, movimiento y el deporte. Pregunta: ¿se debe considerar como estrategia para mayor eficiencia y beneficio al pueblo un plan nacional hacia el movimiento y el deporte? Partiendo de la premisa de que no están articulados coherentemente, ¿cuáles elementos se deben articular para que en la práctica se integre el COPUR, el DRD, Departamento de Educación, universidades, clubes y federaciones? Si esto no es así, ¿qué ha impedido que esto ocurra? Y existe la voluntad. Comenzamos con la presidenta del Comité Olímpico, señora Sara Rosario.
Bueno, vamos a empezar por la oración. Dice, partiendo de la premisa que poseemos los recursos humanos los tenemos, profesionales y voluntarios los tenemos, las facilidades y los presupuestos aceptables para el desarrollo de la educación física y el deporte. Por lo menos en lo que a nosotros nos concierne en el Comité Olímpico, el deporte y el alto rendimiento, y a los educadores físicos también, nosotros somos un país que no tenemos suficientes facilidades deportivas para muchos de nuestros deportes. Tenemos muchos parques de béisbol, muchas canchas de baloncesto que aún no dan abasto, que hay muchas comunidades que no dan abasto, los parques de béisbol y las canchas, y es lo más que abunda. Para otros deportes en particular, no. En nuestras federaciones, el Comité Olímpico tiene 32 federaciones. Yo les puedo decir a ustedes que si hay 2 federaciones que tienen un centro nacional de entrenamiento permanente, son muchas. Aún nuestros deportes más importantes y de más popularidad y de más resultados, como es el baloncesto y el voleibol, ninguna de esas 2 federaciones tiene un centro nacional de entrenamiento. Con excepción de gimnasia, yo creo que de judo, que utiliza una instalación en Guaynabo, son pocas las federaciones que tienen facilidades deportivas propias. Y si nosotros nos quejamos, yo les voy a hacer una anécdota bien cortita. Hace 2 semanas atrás tuvimos un foro en Colombia y habían 6 países ponentes y uno de ellos era Brasil. Yo escuché a la persona de Brasil decir que en Brasil tenían pocas instalaciones deportivas de primer orden. De verdad que yo no lo podía creer. Obviamente lo hace basado en los millones y millones de habitantes que ellos tienen. Pero si una potencia del mundo como Brasil y su representante del Comité Olímpico está hablando de que no tienen pocas facilidades deportivas, imagínense nosotros tenemos aquí. Los presupuestos aceptables, pues hay mucha gente que dice que el Comité Olímpico en particular recibe muchos millones, hay otra gente que opina que son pocos los millones. Nosotros en el Comité Olímpico, en nuestro pasado ciclo olímpico, hicimos un estudio económico y nos ponía en desventaja con muchos países que obviamente nos llevan una ventaja económica muy superior, demasiado superior, como México, Colombia, Venezuela, hasta hablando de mi región, de nuestra región. Y muy cerca de nosotros, República Dominicana y Guatemala, que en aquel entonces tenían sí una aportación mucho mayor, y el Comité Olímpico de Puerto Rico anda por ahí buscando. Sí, obviamente en este gobierno hubo un proyecto muy importante para nosotros que sí nos va a dar unos recursos a largo plazo, unos recursos que entendemos que van a ser bien importantes para poder seguir mejorando nuestro rendimiento deportivo. Pero el que piense que con 5 millones, 9 millones de presupuesto del Comité Olímpico en particular es mucho, pues está equivocado. Ustedes que trabajan mucho con otras federaciones saben cómo es el presupuesto de una federación, cuánto tienen que hacer y las muchas cosas que podríamos hacer y cómo maximizamos obviamente nuestros recursos económicos. De que se necesita un plan nacional, pues sí, se necesita un plan nacional. Yo creo que lo más importante de hacer un plan nacional es que cada institución sepa cuál es su responsabilidad. La del Comité Olímpico es el alto rendimiento. La del Comité Olímpico es preparar nuestras delegaciones para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y los Juegos Olímpicos. La del Comité Olímpico y sus federaciones no es atender la base del deporte. Y si no tenemos una base del deporte aceptable, obviamente no podemos pedir un rendimiento en muchos de nuestros deportes que no son masivos. Muchas de nuestras federaciones nacionales hacen la base del deporte con el presupuesto. Y esto no es un problema de Ramón Horta, ni es un problema de Georgie en el tiempo que estuvo. O sea, no es un problema del secretario de turno que esté, no lo es. Es un problema mucho más profundo, un problema que tenemos que analizarnos como pueblo, que tenemos que valorizar y monitorear y sacar numeritos de nuestras medallas conforme a lo que invertimos en el deporte como país. Si tuviéramos un plan nacional que haga cuál es su piedra y la LAI sepa cuál es su rol y el DRD cuál es el suyo y los municipios cuál es el suyo y cada cual sepa cuál es su rol y cómo vamos a trabajar todos en conjunto, cómo podemos maximizar todos los recursos económicos que hay, tendríamos una mejor base del deporte, tendríamos una mejor atletas en todo su performance. No todos van a llegar al alto rendimiento y yo no necesito que todos lleguen al alto rendimiento, yo necesito que lleguen al alto rendimiento los mejores para nosotros como Comité Olímpico podernos encargar obviamente de ello. ¿Que tiene que haber una integración coherente? Claro que la tiene que haber, pero son pocas las veces o casi ninguna que nos podemos sentar todos a conversar sobre cómo podemos armonizar mi misión con la misión del DRD, con la misión de la LAI,
con la misión que tienen las universidades en la parte académica de formación y cuánto también invierten las universidades en el proceso deportivo. Esta semana estuve en otro foro en la Universidad Interamericana y las universidades invierten mucho dinero en la formación de esos atletas, pero ¿cómo hacemos que esos atletas brillen en la LAI, pero también brillen en el deporte de alto rendimiento? Yo creo que si hubiera una comunicación más efectiva, que podamos sentarnos todos a coordinar, podríamos tener un mejor plan y obviamente podríamos tener un mejor alto rendimiento para el beneficio de todos, porque al fin y al cabo cuando salimos a representar, el nombre que llevamos en el techo es Puerto Rico, y que yo sepa, aquí todos somos Puerto Rico. Profesor. Terminaremos improvisando cada vez que no tengamos un plan definido. A mí se me hace bien difícil pensar que alguien se envuelve en algo sin saber para dónde va. Tener un esquema conceptual claro de lo que tú quieres, saber a lo que tú vas todos los días aquí, tener tu objetivo, tus metas, saber cuál es tu misión, saber cuál es tu visión, es vital en los logros que tú quieres conseguir. Este proyecto que yo dirijo hoy de la Federación de Baloncesto se escribió, tomó como 30 días escribirlo. Está letra por letra, de la A a la Z. Nosotros no nos salimos de lo que dice el proyecto. Después que se escribió, se comenzó su implementación. La primera captación de este proyecto fue en el 2011. Esos chicos que captaron en el 2011 fueron quinto en el mundo en el 2014. La planificación es vital. La planificación se aleja de la inmediatez. Este es un país caracterizado por logros inmediatos. No hay nada que abone más a la mediocridad que el hacer las cosas rápidas. Hay que creer en los proyectos, hay que creer en los procesos, hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas maduren. Eso es vital para lograr cosas. En el 2001, un grupo de gente que llegó al Departamento de Recreación y Deporte creó lo que llamamos el Plan Nacional de Deporte y Recreación, tal y como está aquí. Eso se escribió, eso existió, se viabilizó, se cambió la ley, se trabajó, se hizo un plan de vinculación estratégico. Se trató de meter en ese plan a todo el mundo. La idea era calendarizar un poco mejor las fechas de competencia de todos los chicos y chicas en Puerto Rico. Era un modelo que trataba de insertar todas las iniciativas del departamento como una sola cosa. Nosotros le llamábamos, era un plan de rehabilitación para cuando íbamos a hacer presupuesto para uso y consumo de droga y alcohol, porque pensábamos que en realidad era el mejor proyecto de prevención que el país podía tener. Algunas de esas cosas se siguieron y otras no. Pero se intentó trabajar con una cosa esquemática. Se intentó darle al departamento el rol que le tocaba, tratar de que fuese un rol protagónico y ayudar a todas las organizaciones y que se pudiera trabajar juntos. Cuando usted no tiene un esquemático claro, conceptual, improvisa. No tiene remedio, improvisa. Crear un proceso para que algo se dé es vital. Sí, bueno, en el caso del Departamento de Recreación y Deporte, la contestación de estas preguntas, yo quiero enmarcarla partiendo un poco de los roles que tiene cada una de las organizaciones, que conozcan cuáles son los componentes que se vinculan o interaccionan en todo el proceso de actividad física del país, del deporte y la recreación, y obviamente cómo se va estructurando en algunos niveles y en algunas edades unos componentes que son fundamentales. Por un lado,
el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, como muy bien planteó nuestra presidenta del Comité Olímpico, atiende el deporte en su alto rendimiento. ¿Cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno, si nos montamos al 1985, cogemos de marco de referencia la Ley de Autonomía Olímpica o Deportiva, que define cuál es la aportación, cuál es el rol del gobierno en términos del alto rendimiento, que es apoyarlo, que es financiarlo y que es estar ahí de la mano apoyando esas dos estructuras, en resumen, que es el Comité Olímpico y las federaciones deportivas, para que el país pueda tener una representación y en ese sentido crear lo que son los modelos de seguimiento que nuestros jóvenes, nuestros niños, desde la base del deporte, van a mirar a largo plazo. Y en ese sentido se han dado pasos fundamentales, pasos importantes. No son los únicos pasos que hay que dar, se han dado unos pasos importantes. Pero vamos a lo que nos compete en el Departamento de Recreación y Deporte, que es el deporte social y el rol que tiene en la vida de cada uno de nosotros los puertorriqueños. En ese sentido, yo heredo una estructura del Departamento de Recreación y Deporte bien diferente a la estructura del Departamento de Recreación y Deporte que conocí. Yo tuve la oportunidad de ser ayudante especial del 2005 al 2008 en el Departamento de Recreación y Deporte, y lo que plantea el profesor Rosario es las herramientas que teníamos en ese Departamento de Recreación y Deporte. Un departamento que estaba sólido en cada uno de los aspectos que tenía que atender y con unos acuerdos y una vinculación con otras entidades y con otras agencias del gobierno que permitía tener un rol mucho más acertado. Cuando nos toca a nosotros este tramo que me dan el batón, el Departamento de Recreación y Deporte, lo primero que tuvimos que hacer es hacer un diagnóstico completo de cómo estaba respondiendo a esa política pública que establece la Ley 8. Tuvimos que reestructurarlo, tuvimos que atemperarlo a los tiempos y en ese sentido restablecer unos convenios, un acuerdo de colaboración que nos permita a nosotros atender de la mano y bajo la supervisión del Departamento de Educación todo lo que es el componente de deporte escolar. En nivel intermedio utilizamos el deporte de forma formativa, no de competencia. A nivel intermedio, a nivel superior, ya lo vamos complicando un poco para que los elementos de competencia ayuden a que el joven pueda desarrollarse integralmente. En ese sentido dimos un gran paso. Todavía nos falta mucho que recorrer. Nosotros tenemos que definir con cuáles son los componentes, los entes que trabajan o interactúan el Departamento de Recreación y Deporte. Son 78 municipios, 78 directores de recreación y deporte, que muchos de ellos son profesores o vienen de la vocación de educadores físicos, otros no. Y hay que trabajar con la dinámica de todo eso. ¿Tengo tiempo? ¿Me puedo? Ok. Con otros componentes que tenemos que interactuar son con las 1.200 escuelas y los 3 niveles que tienen: liga, clubes, asociaciones. En ese sentido, ya tú vas marcando cuáles son todos los componentes que interactúan directamente con el deporte. Hay un punto específico que yo quiero dejarlo para la reflexión de ustedes. El deporte, especialmente en categorías menores, debe ser formativo o debe ser competitivo. ¿Por qué cuando llevamos a nuestros hijos al área deportiva ya queremos introducirle una presión indebida, ya señalándolo con que va a ser el próximo José Juan Barea o el próximo Carlos Arroyo o el próximo Roberto Banamero? Esos niños van a jugar. Lo que nosotros necesitamos es que se desarrollen a través del deporte, que desarrollen sus destrezas motoras para cuando lleguen a la adultez y sean de alto rendimiento, nuestra amiga del Comité Olímpico tenga atletas y tenga material para la representación del país. En ese sentido, tenemos que ver cuál es la estructura del deporte del país, reconociendo los roles de la academia, de las agencias del gobierno, de las organizaciones sin fines de lucro, de los municipios y obviamente de todo el componente del país. Así podemos ir adelantando y reestructurando lo que es el plan que nos permite el desarrollo del deporte y la actividad física a grosso modo y a largo plazo. Gracias. Estoy un poquito nervioso porque es que al lado de estos intelectuales se hace difícil a un simple maestro poder exponer las situaciones que el doctor Aybar, mi buen amigo, que lo conozco hace muchos años porque su padre tenía una farmacia donde yo nací, me crié en Residencial Manuela Pérez. Quiero dar... Bueno, ¿hay alguien de Manuela Pérez aquí?
Esa estadística hay que tomarla. Un saludo a mi amada nieta, esa negra linda. No la mire mucho porque le doy un piñazo al que sea. Pero yo quiero retomar, doctor, la primera pregunta, porque por el nerviosismo me quedé corto. Nosotros en el Departamento de Educación estamos desarrollando, revisando los estándares y expectativas por grado, que es lo que los maestros de educación física van a utilizar para el desarrollo de su clase diaria. Estamos elaborando también unos mapas curriculares que van a ayudar al maestro de educación física a poder aplicar eso y de la manera en que van a planificar, como decía el profesor Rosario, si no se planifica bien, los resultados no van a ser buenos. Por lo tanto, estamos en el proceso de desarrollar esos mapas curriculares, las unidades y la planificación para que los profesores puedan evaluar correctamente a los estudiantes. Los países exitosos tienen un gran sistema educativo. Nuestra ley orgánica, que fue creada en el 1999, se ha enmendado 37 ocasiones. Lo que quiere decir que es una ley que hay que hacer una ley nueva. Porque 37 veces quiere decir que cada vez que llega una administración hay que hacer este cambio, hay que incluirle esto, no hay algo definido de qué es lo que queremos como país para llegar en la educación y por consiguiente en la educación física. Los maestros, yo soy maestro cooperador, van los maestros practicantes y después de un semestre yo le tengo que decir a muchos compañeros, usted tiene que buscarse otra profesión, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. La escuela es algo complicado y por eso la sugerencia que puede haber para los futuros maestros es que no es solamente la práctica docente, tiene que haber una vinculación entre la universidad, el estudiante universitario que quiera ser maestro de educación física con esa escuela. Algo tiene que inventarse la universidad para que el maestro decida, es verdad, yo quiero ser maestro, o mira, no, esto no es lo mío. Pero se dan cuenta ya en cuarto año de universidad, cuando le faltaba solamente la práctica para ser maestro. Y eso yo lo he vivido, así que mi recomendación a los compañeros universitarios, profesores, que esperamos verlo el viernes, que estamos en la revisión de los estándares, y este viernes el personal externo, los académicos, nuestra amiga presidenta del Comité Olímpico, nuestro amigo el secretario de Recreación y Deporte, ellos o sus representantes están convocados para participar en esa actividad. La pregunta número 2. La ley número 8 del Departamento de Recreación y Deporte tiene en su artículo 18 el Plan Nacional de Deporte. El profesor Jorge Rosario, cuando fue secretario de Recreación y Deporte, fue el que reestructuró en su iniciativa, ¿no?, para que se aprobara dicha ley. Y en el artículo 11 habla de un consejo que tiene que haber, que va a ser el que va a orientar, a asesorar. En el momento que nosotros podamos cumplir, yo creo que hoy me votan cuando salga de aquí mi jefe, pero en el momento que podamos cumplir con lo que dice la ley, pues podemos ser exitosos. Pero la ley dice que hay que ver un comité asesor de X cantidad de personas para que orienten y sometan propuestas para desarrollar el deporte. Yo personalmente entiendo que en el deporte escolar hay mucho deporte. Nosotros somos el Departamento de Educación, no somos el Departamento de Recreación y Deporte. Por eso la vinculación tiene que ser entre el municipio, la escuela y la federación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Identificar talento, pero no podemos trabajar, porque nuestro propósito es educativo, no desarrollar atletas. ¿Quién lo va a desarrollar? En una coordinación con el municipio y los municipios y Recreación y Deporte, para que entonces ellos puedan identificar los que van a pasar a representar a Puerto Rico en los diferentes eventos. Jamaica en las Olimpiadas pasadas, 68 atletas, de los 68, 60 en atletismo. Pues eso dicta mucho del deporte en Jamaica. ¿Sabe? Ellos no están practicando bolita de hoyo, todos los deportes que pueda haber por ahí, 60.000 federaciones. Ellos van a lo que pueden ser competitivos y que pueden ser exitosos. Esa es mi opinión. Hay muchas opiniones, por eso le digo al profesor, no llame a mi secretario para que me voten, pero si me votan yo me voy para la Emilio Hey, que allí pruebo con los nenes de San Fernando, la Rosaleda y todos los sitios. ¿Qué impide que se pueda establecer eso? A lo mejor Igor González decía, búscalo en las páginas amarillas, pero con la planificación y con la implantación de la ley como debe ser. Muchas gracias. Pasamos a la tercera y última pregunta de este foro. La premisa es que Puerto Rico invierte mucho dinero público y privado en el deporte espectáculo, entiéndase profesional o semiprofesional, y en diversos momentos y situaciones en el deporte olímpico.
o alto rendimiento. Desde la institución que usted dirige, pregunta, ¿es el desarrollo de ligas profesionales locales instrumental para lograr una mejor representación internacional olímpica, progreso social y nuestro desarrollo económico? Si no lo es, conteste cómo podría hacerlo. Provea contestación para representación internacional, progreso social y desarrollo económico. Secretario. Gracias. La pregunta que nos trae, que si se invierte mucho dinero público y privado en el deporte de espectáculo, yo creo que toda la inversión que ha hecho el gobierno, toda la inversión que hace la empresa privada en el deporte es fundamental y es importante. Yo creo que tenemos que marcar que la participación de realizar eventos deportivos en nuestro país, esa inversión que hace el gobierno, esa inversión que hace la empresa privada, en términos de desarrollo económico es fundamental. Cuando se invierte en el deporte, que esa es la otra cara del deporte que casi nunca se habla, el deporte es una de las actividades que más permite el impacto de la economía de nuestro país. Hasta para hacer un field day de categorías pequeñas, de edades chiquitos, de los nenes de 5 a 7 años, la inversión que los padres, la escuela o la comunidad invierte en hacer ese evento, pues permite que la ferretería se beneficie, permite que el que vende comida se beneficie, el que vende trofeos, uniformes. Eso es otra cara del deporte que nos permite a nosotros incluso tener una aportación directamente en lo que es el desarrollo económico. Yo creo que es fundamental es que nosotros siempre lo podamos ver así. Si no hay desarrollo económico, hay muchas áreas de nuestra vida como sociedad que se nos afecta, y es importante que siempre esa inversión del sector privado y del sector público esté en esa mira. Por otro lado, ¿cómo se entrelaza la representación internacional en términos del componente del olimpismo, lo que nos permite nuestro Comité Olímpico, enfocado en un progreso social? Una cosa va atada de la otra. Puerto Rico ha tenido una participación consecutiva en las Olimpiadas desde sus primeros inicios, desde 1942 hasta el 1912, hasta el 2012, y ha permitido que muchos puertorriqueños se puedan desarrollar en ese escenario. Y en ese sentido, en ese desarrollo que hace nuestro atleta en este escenario internacional, permite que el mundo completo conozca lo que son los puertorriqueños. De ahí el progreso social. Cómo nosotros como sociedad nos vemos, cómo nosotros como sociedad vemos al atleta, cómo nosotros como sociedad apoyamos el desarrollo de cada uno de esos componentes de nuestra vida. La representación olímpica, la inversión en espectáculos, todo va atado a atender ese progreso social. Porque una sociedad necesita distraerse, una sociedad también necesita participar de eventos de envergadura donde nosotros podamos presentar a nuestro país esa riqueza de cultura, ese don de ser puertorriqueño. Lo hacemos a través de estas presentaciones internacionales de estos espectáculos. Cuando nosotros vemos el deporte no tan solo es una herramienta de transformación social, no tan solo es una herramienta de transformación educativa, no tan solo es una herramienta de desarrollo económico, es que va atada a las tres. Las tres son una, y es el deporte, y es la fuerza que nos permite a nosotros atender muchos asuntos de nuestra sociedad a través del mismo. Y en ese sentido yo creo que la premisa de la pregunta y los conceptos que trae van atados a toda esa gran actividad que nosotros promovemos con el deporte, con la recreación, con la actividad física, y es que va parte de lo que somos nosotros como puertorriqueños, es parte de nuestra cultura. Profesor Oliver. Gracias. La contestación a esa pregunta es sí. Se invierte mucho dinero en el deporte profesional, público y privado. Sí, se invierte mucho dinero. El desarrollo de las ligas profesionales son instrumentales para lograr una mejor representación internacional olímpica. Sí, son fundamentales, pero hay que reestructurarlas.
Tenemos el ejemplo del equipo de baloncesto de Puerto Rico. Los jugadores centro del equipo, Daniel Santiago comía banco con Barreto en Santurce, Jorge Bryan comía banco en Quebradilla. ¿Por qué? Porque para hacer un gran espectáculo trae muchos refuerzos. Y el talento puertorriqueño, el que se va creando desde la base en las categorías cadetes, junior en las federaciones, no se pueden desarrollar porque no tienen esa participación en los equipos profesionales. Hay que reestructurarlo. El voleibol ha crecido porque disminuyeron los refuerzos. En baloncesto no está ocurriendo eso, y mientras sigan jugando para la grada, para tener más auspiciadores, para obtener un mejor salario, los que sean, pues el deporte va a seguir bajando y nuestra representación, la calidad va a bajar. La profesora Rosario nos puede decir cuántos estudiantes de sistema público van para Veracruz ahora, de la escuela del Alberto Olímpico o de otras escuelas públicas. Vamos a ver cuántos van de las universidades. ¿Sabe? La Federación de Baloncesto, lo que yo leo en el periódico, para constituir una serie de equipos, van a buscar descendientes de puertorriqueños en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, algo está pasando de que tenemos que recurrir a ir a buscar personas al exterior para fortalecer nuestros equipos nacionales. Algo está pasando. Por eso yo creo que debe haber una vinculación entre los municipios, las federaciones y el Departamento de Educación para identificar talentos, pero que se desarrollen y que se utilicen en las ligas profesionales. Deben entonces disminuir su refuerzo para darle participación a los puertorriqueños. Yo estipulé en el primer turno que Puerto Rico es un país difícil para administrar lo que sea. Lo es porque es un país en conflicto. Es un país en muchas áreas decadente, manejada por gente que en muchos casos no tiene la calidad para manejar lo que está manejando, que este no es el caso. Aquí hay gente bien intencionada, pero en otras áreas en las que nosotros quisiéramos resultados, eso no es cierto. Y también estipulé que los países se reorganizan, tienen organizaciones que están a cargo de las cosas. Unas son mejores que otras, dependiendo de la gente, de sus propósitos y de los recursos que se le asignan. Vuelvo sobre eso, porque eso incide sobre todo. Yo hubiese querido ser más específico en la contestación de estas preguntas, no puedo, porque sé que en la contestación de estas preguntas inciden muchas cosas. Yo soy un fiel creyente de los proyectos de formación. Los países que aspiren a tener representaciones internacionales de adultos de calidad y efectiva tienen que tener proyectos de formación. Los proyectos de formación comienzan a los 13 años, no comienzan a los 18 ni a los 19 años. Usted capta temprano, entre 7 y 12 se divierten, juegan, desarrollan destreza, aprenden algo. Pero el know-how del deporte, la esencia del deporte, lo que hace que un deportista crezca, se debe iniciar desde que tienen 13 o 14 años y se van formando a los 15, a los 16, a los 17. Y tú tienes un chico y una chica a los 18 años que está preparado, que tiene rigor, que tiene disciplina, que entendió lo que es una selección nacional, que tiene roce internacional, que conoce con quienes va a jugar en todos los torneos. El proyecto de formación de la Federación de Baloncesto, que a mi juicio es la espina dorsal, se da porque este señor lo financia. Es difícil que proyectos de esta naturaleza tengan financiamiento propio. Las federaciones luchan por tratar de lograr cosas. Así que es una combinación de cosas, de esas vinculaciones de que hablaba Ramón, que las cosas se pueden lograr. Pero le voy a decir algo para terminar. Nada sustituye la calidad humana, ¿sabes? Nada sustituye la preparación de un individuo para ser útil en la sociedad, ¿sabes? Nada lo sustituye. El proceso de educarse y entender la educación como un proceso de formación cabal que te permite la pericia
para tu oficio, pero que también te permite ejecutar la vida con escrúpulo y con sensibilidad, es vital. Lo que querramos lograr como pueblo, en muchas instancias está en manos de fortalecer nuestro proceso educativo, desde que entras a la escuela hasta que la culmina en las universidades. Gracias. Bueno, la pregunta obviamente también es muy amplia, y voy a comenzar un poco hablando, ¿verdad?, de las ligas profesionales. Por lo menos nosotros ya en el movimiento olímpico ya nos distinguimos entre ligas profesionales o ligas aficionadas. Aquí realmente en el movimiento olímpico cualquier atleta participa. Y vemos ya como los supuestos profesionales en el tenis, en béisbol ya no están en deporte olímpico, en el baloncesto, como muchos profesionales aspiran siempre a ir a un evento importante como son los Juegos Olímpicos porque le dan mucho valor a una medalla olímpica en su carrera deportiva. Mientras más ligas tengamos, no importa de qué nivel, estoy hablando de las ligas de niños pequeños, juveniles, aficionados, profesionales, las que sean, mientras más ligas organizadas estén creadas en este país, ya sea por el DRD, por los municipios, hay mucha liga privada que hace un trabajo extraordinario en esta sociedad. Mientras más ligas tengamos aportando al deporte, más atletas vamos a tener desarrollándose, menos deserción escolar vamos a tener, más oportunidades les vamos a orientar a esos muchachos, más formación académica van a tener, van a llegar con mucho más potencial al sistema universitario, van a tener un diploma, se van a graduar, van a poder entrar a la comunidad. Mientras el deporte no esté en sus vidas, la deserción escolar vemos como cada día más va más en aumento. Así que no importa la liga, no importa en qué nivel estemos desarrollando nuestros atletas, vamos a tener mejores ciudadanos y obviamente el progreso social de nuestro país. En su mayoría, el deporte tiene una amplia vinculación en muchos de nuestros mejores profesionales, en muchos de nuestros mejores educadores, en muchos de nuestros mejores líderes del deporte. Del país está el deporte como enseñanza de vida. La pregunta hablaba un poco sobre la representación internacional. Claro que vamos a tener una mejor representación. Mientras más lo tengamos desarrollado, vamos a tener una mejor representación internacional. Y la representación internacional de este país, yo creo que es nuestra mejor marca de país a nivel internacional. Yo creo que el sello de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico, aquí se ha hecho en Puerto Rico, yo creo que el mejor sello que puede tener en este país, dos renglones, nuestros artistas y nuestros atletas. Y mientras aquí cada cual pueda aportar un poco más a tener una representación internacional en el deporte más positiva, va a ser de beneficio para todos nosotros. Hablo un poco también de la pregunta del desarrollo económico, y el que piense que en este país el deporte no aporta al desarrollo económico está muy equivocado. Aquí se mueve el dinero a través del deporte en todas las ligas. Muchos de ustedes fueron atletas y pagaron en clubes privados por entrenarse. Hay que pagar al entrenador. Cualquier evento deportivo de un fin de semana mueve a la familia completa. El turismo deportivo nacional, no hay forma de medirlo, pero saben que hay mucho dinero envuelto en esta gestión. Yo pienso que tiene que haber un vínculo entre todos los sectores si queremos realmente evolucionar como país, y no solamente hablando del deporte, hablando de todas las otras gestiones. El deporte obviamente es un deporte, es un proyecto de país. Aquí todo el mundo tiene que aportar, aquí todo el mundo tiene que extender su mano, tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que comenzar a colaborar el uno con el otro. No podemos continuar haciendo proyectos sin vinculación con el otro que me puede dar la mano. Mientras cada cual esté haciendo lo suyo sin vincularnos con el otro que nos puede ayudar, pues realmente vamos a tener muchos proyectos de manera distinta, pero no tenemos nada realmente organizado como país. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que no ha entregado, estamos recogiéndola para presentarla. Le voy a pedir a los panelistas que se sientan en la confianza de decir esa pregunta la cojo yo, aunque algunas van obviamente dirigidas a las agencias que representan las instituciones. Esta primera pregunta va con relación al problema de obesidad, obviamente con ello el sedentarismo y otros problemas de salud que vemos que ha aumentado en los niños. Y
por qué, y quizás aquí yo le añado dentro de ese plan nacional, la educación física no se ha convertido en parte esencial del currículo de las escuelas como medida para combatir esta situación. ¿Por qué no tiene la educación física esa inserción en el currículo? Gracias. Puerto Rico es el país que más leyes tiene. En el 2008 se aprobó la ley 235, la ley del protocolo uniforme de atención para el niño obeso, donde establece una serie de cosas que hay que hacer. Desde el 2008 estamos en incumplimiento. En el Departamento de Educación, desde que yo estoy ahora dirigiendo, tenemos que actuar sobre esta ley. Un proceso burocrático, darle instrucciones, porque aparece en la carta circular, que el maestro tiene que pesar y medir al niño para ver cuál es el índice de masa corporal, por el proceso de cómo voy a recopilar después todos esos datos. Vamos a llenar un furgón de documentos y vamos a tardarnos 10 años en poder tabular eso. Ahora, utilizando el sistema de información del estudiante, el maestro directamente cuando pone la nota del estudiante, pues pone su peso, su estatura y automáticamente le tira el índice de masa corporal. Ahí el maestro, a inicio de curso, que se supone que lo haga, puede entonces establecer un plan de acción. Como todos somos diferentes, yo no le puedo dar para que haga 5 push-ups a este nene si no puedo hacer ninguno. Si este puede hacer 20, no puedo poner a este que haga 20. Y eso se logra haciendo unas evaluaciones, haciendo una prueba diagnóstica de actitud física, tomando en consideración cuáles fueron los resultados de esa prueba de actitud física, de su fuerza, su flexibilidad, para a base de eso poder planificar y trabajar durante todo el año. Hacer una prueba diagnóstica de intereses, de conocimiento, que podamos entonces trabajar y funcionar. Porque como hemos estado trabajando hasta ahora, los maestros hacen cualquier cosa y no hay ninguna dirección, no hay a quién le pueda responder, porque al maestro lo supervisa el director, pero el director tiene tanta carga administrativa, que se le hace imposible poder supervisar adecuadamente a los maestros, especialmente a los maestros de educación física. Yo conozco a los maestros de mi distrito y yo puedo hablar de ellos, y ahora que estoy en esta posición, voy a la isla y me encuentro con casos patéticos. Entonces tenemos que establecer un sistema que pueda ser efectivo, donde se puedan evaluar al niño y se le pueda prescribir una serie de actividades para combatir entonces el problema de la obesidad, que estamos dirigidos a eso. Yo quiero añadir algo. Yo tengo 34 años y yo tuve la oportunidad de estar en el Departamento de Recreación y Deporte, tuve el privilegio y el honor de estar en el Comité Olímpico bajo la dirección de la jefa, como siempre le decimos, en el Comité Olímpico, nuestra presidenta Sara Rosario. Me dan el honor de dirigir el Departamento de Recreación y Deporte en este ciclo deportivo o cuatrenio, y siempre he escuchado el mismo discurso de que no tenemos las instalaciones que deseamos, no tenemos el presupuesto que deseamos, las leyes son burocráticas, el gobierno es burocrático, y siempre como que en mí, y la voy a contestar como ser humano, no como secretario, siempre me causa fatiga el que nosotros veamos los problemas como una excusa para no actuar. La obesidad en los niños, sí, en gran manera, el Departamento de Educación, porque es el recipiente más grande de la población de esas edades, es el que tiene que atenderlo, pero no está solo. Están las federaciones deportivas, están las ligas, los clubes, las asociaciones, está el Departamento de Recreación y Deporte, están los municipios, que son 78, y aquí tengo que descartar que está aquí nuestro secretario de Recreación y Deporte del municipio de Carolina, que tiene un proyecto espectacular en términos de la utilización del deporte y la recreación. Yo creo que cada uno de donde estemos, no importa si es de la academia, no importa si es como líder voluntario, no importa si es como líder recreativo, no importa si es como funcionario del gobierno, tenemos que levantar la mano y poner nuestro granito de arena. En ese sentido, cuando miremos la fortaleza de nuestro país, que son cada uno de ustedes que se están preparando para lanzarse a trabajar por el país,
yo creo que en ese sentido vamos a ver las virtudes que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestro país. Enrollarse las mangas y a trabajar. Ok, voy a unir dos preguntas, porque van por la misma línea. Esta comienza diciendo práctica versus competencia en edades de desarrollo y formación. ¿Cómo educar a padres, jóvenes y líderes de la prioridad de practicar sobre competir o la competencia? Uno, esta pregunta, la siguiente: ¿de qué manera podemos fomentar la importancia del proceso cuando la sociedad nos dice o le da mayor importancia a ganar a toda costa, o sea, el resultado? Perdón, es verdad que voy a ser bien breve en esta. Yo creo que ese es el proceso fundamental, cómo nosotros reconocemos o cómo nosotros queremos utilizar el deporte y la actividad física en el desarrollo integral de nuestras nuevas generaciones. En ese sentido, la evaluación es sencilla. Si nosotros tenemos a niños desde 5 a 7 años con una exigencia en el nivel competitivo en el deporte, como muy bien planteó nuestra presidenta del Comité Olímpico, eventualmente se salen del deporte, eventualmente dejan de participar en la actividad física y eventualmente incluso inciden en que salgan de la escuela. Eso no es otra cosa que deserción deportiva. Sí hay deserción escolar, está aprobado, pero también hay mucha deserción deportiva. La deserción deportiva ocurre cuando los escenarios deportivos que son formativos para nuestros jóvenes de edades tempranas se convierten en un escenario hostil, en un escenario de alta competencia, en un escenario que no les permite ser libres, que no les permite compartir, que no les permite comunicarse entre pares, que no les permite desarrollarse como seres humanos integrales y que aporten al desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que eso es fundamental, que nosotros lo podamos reconocer. Si nosotros no reconocemos esos aspectos que son tan particulares de la actividad deportiva en estas edades tempranas, siempre nosotros vamos a tener los mismos problemas. Siempre ven la actividad deportiva como una sencilla. Pues miren, no, la actividad deportiva es compleja. La actividad deportiva permite que el niño llegue con la intención de divertirse, compartir y formarse, pero nosotros estamos dándole herramientas salubristas, estamos dándole herramientas psicológicas, donde va desarrollando su comportamiento, su carácter, donde el niño va aprendiendo a comportarse bajo unas reglas no escritas, porque tú no le das el tomo de todas las reglas del baloncesto, del voleibol o del fútbol para que se las aprenda y luego se inserta en la actividad deportiva. No, él empieza a aprender a través del juego a cómo comportarse bajo unas reglas no escritas. Reconoce las autoridades, lo que es el entrenador, lo que es el árbitro. Y hay una pieza fundamental. Los señores padres y madres tienen que envolverse en el proceso educativo de nuestros niños. Yo creo que cada uno de nosotros, no tanto de cómo desde nuestra agencia, sino como individuos, tenemos que reconocer cuál es el rol y la aportación que tenemos que darle a nuestro país. Yo quería añadir a lo que muy bien comenta Oscar, y lo hemos visto, todos ustedes han tenido experiencia, de cómo vamos a un evento deportivo y como muy bien yo les decía, hasta los 12 años el baloncesto debe ser para divertirse. Y vemos ya cómo los niños comienzan sin tener el fundamento y ya los meten en los famosos torneos de colores, que es obviamente para que vayan cogiendo las destrezas, pero el entrenador quiere ganar. Y papá y mamá quieren que su nene juegue, y quieren tiempo de juego, y quieren que le pasen la bola, y quieren que se la pongan para que la alquileen. Y esa competitividad comienza así con los padres, porque lo hemos visto, pero también en nuestros educadores físicos está muy bien fundamentada. Conozco excelentes entrenadores que hacen lo posible y dejan el banco en el banco con tal de ganar tal juego, sabiendo que ese juego no le va a llevar a ningún lado. Conozco otros educadores físicos y coach también que le dan participación a todos sus jugadores y no esperan a los últimos minutos para cambiar el banco ahí con tal de que vamos a darle 15 segunditos a este para que juegue, vamos a darle a oro. O sea, no, realmente yo creo que los educadores, y tengo mucho conocimiento de muchos educadores físicos que también establecen reglas
trascendentales con relación a la relación padre-hijo en un escenario deportivo. Y los coaches que lo hacen, los padres realmente respetan las condiciones que ponen los coaches. Yo creo que en esa vinculación tenemos que ser más comunicadores con los padres, tenemos que establecer unas reglas de juego muy bien conversadas con ellos, de manera de que le puedan permitir a sus hijos ese espacio libre. Y estoy segura que podríamos tener más atletas en las categorías juveniles y obviamente en las categorías de alto rendimiento. Nosotros tenemos muchos atletas juveniles en todos los deportes, son un fenómeno hasta categorías juveniles. Llegan a categorías adultas y la deserción deportiva es absoluta. No quieren más a la cancha, no quieren ir más, no quieren saber de ningún coach, no quieren nada. Y papá y mamá que vivieron toda la vida soñando de que mi hijo es la cuarta estrella, la quinta estrella de este mundo, realmente ahí ya la situación comienza en el seno de la familia, donde realmente ese joven tenía que tener la protección absoluta de sus padres en cuanto a su vida deportiva. Se ha dicho todo, pero quizás tiene que ver con el paradigma de cómo se juega en el país. En mi deporte, por ejemplo, en baloncesto, el paradigma es que los niños aprenden jugando y jugando. No hay manera que tú puedas convencer a un papá diciéndole que tu hijo tiene que jugar un poco menos para que se desarrolle más, que él lo pueda entender. No hay manera. Ese papá también jugó de esa manera. Y el papá de ese papá también jugó de esa manera. Son 40 años. Son 40 años de un paradigma, es un proceso educativo, es un proceso de convencimiento, es un proceso de hablarlo. ¿Verdad? Los padres de estos chicos que estuvieron en Dubái, pues pudieron comprobar cómo es que unos chicos que juegan menos, juegan mejor. Lo pudieron comprobar. Pero esos son 12 papás, ya ellos lo saben. Y esos 12 nenes son diferentes. Una madurez diferente, entienden la vida de una manera diferente, tienen una determinación de valores de la vida diferente, porque se estuvieron expuestos a unas cosas. Pero tiene que ver con el paradigma. Nunca una sola cosa es la razón de algo. Nunca. Hay una serie de condiciones. Pero después de uno haber estado un tiempo en deporte, sabe que tiene mucho que ver con el paradigma. Es muy difícil para un papá, muy difícil creer que jugando menos su hijo va a ser mejor. Muy difícil. Yo creo en el deporte de edad escolar y que deben trabajarlo los municipios para que se identifiquen los talentos y puedan ser transferidos a las federaciones. En las escuelas, el deporte escolar es para desarrollar valores, desarrollar destreza, como instrumento para desarrollar a los estudiantes, no para crear atletas. Esa es mi posición con relación al deporte escolar. Que participe el gordito, el flaquito, el alto, el bajito. Cuando yo estaba en séptimo grado, en la Juan Ramón Jiménez Manola Pérez, el maestro de educación física fue por los salones preguntando que quién quería participar en el field day. No, pero él dijo, eres muy chiquito y muy flaco. Y me frustré, no volví a pasar nunca más por una instalación deportiva en la escuela. En escuela superior me pasó lo mismo. En el equipo de baloncesto practicando, y el profesor me dijo, hiciste el equipo, pero voy a coger el de cuarto año que se gradúa, tú el año que viene puedes intentarlo. No volví, me dediqué a hacer lo que hacen muchos estudiantes cuando la escuela es aburrida como es actualmente. Por eso yo creo que el deporte en las escuelas debe ser para todos, para todos. Yo hago un equipo de 12 jugadores, me voy a competir de 80 tirados en la escuela y sin hacer nada, dando bandazos. ¿Sabe? No, yo creo que hay que reestructurar el deporte escolar y que debe, lo que nos provee la ley 8, de crear ese plan nacional, ese consejo, formarlo y que juntos podamos echar para adelante esto, porque hay, ustedes los maestros, futuros maestros, por favor, mucho compromiso. Eso es lo que necesitamos. No se contaminen, se van a contaminar algunos, pero por favor luchen por mantenerse activos, por luchar por los estudiantes, para cuando ese estudiante se gradúe y lo vean a los 20 y pico de años, te eche el brazo y te diga, Mister, el mejor.
No que te diga, mira este HP que me estuvo fastidiando en la escuela todo el tiempo. ¿Sí? Porque eso pasa. Así que yo por lo menos me la voy a echar de que todos los estudiantes que me encuentro me saludan. Bueno, nos habíamos comprometido con que este foro iba a durar hora y media. Esa hora y media se cumple ahora en 2 minutos, así que aunque tenemos preguntas que no pudimos presentar, vamos a decidir terminar la discusión del tema aquí, si acaso le pasamos las preguntas para que tengan una idea por dónde venía. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Yo me siento muy complacido de las manifestaciones, expresiones, análisis, reflexiones de los panelistas y espero que para nuestros estudiantes y todas las personas que vinieron aquí haya sido también igualmente satisfactorio y enriquecedor. ¿Okay? Así que tómenle una foto que están unidos allá al frente, ¿verdad? Que eso es lo que queremos, porque ese es el plan nacional. Ahí está, aquí empezó. Bueno, muchas gracias. Bien ocupadas y les agradecemos una vez más que hayan tomado el tiempo y tengan la voluntad de reunirse como grupo de trabajo aquí en la universidad, que es su casa. Con este primer foro lo que nosotros queremos es que sigamos el diálogo para que haya algunas áreas en que podamos aportar nosotros la universidad con cada una de las organizaciones que ustedes representan y por lo menos dialogar en cómo podemos armonizar este plan nacional del que estamos hablando. Así que le damos las gracias por estar con nosotros. Tenemos unos obsequios para que se acuerden que su casa es la UPR Río Piedras.